¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches al programa. Buenas noches para todos ustedes al programa el día de hoy. Me da mucho gusto tener otra vez conmigo para esta conversación a Ethel Krause, que acaba de publicar, y ahora sí que acaba de publicar, porque me dijeron va a publicar, no sé qué, es cosa de acaba de salir Samovar. A ver, es una historia que cuenta tantas cosas que vamos a empezar por aquí. La historia cuenta a una mujer que se llama Tatiana, que decide un día en su vida comer todos los miércoles con su abuela. Después se une su tía. Ahí está Modesta, la mujer que lleva, ¿qué? ¿40 años viviendo con la abuela? Sí. Y le va preguntando de su vida desde Rusia, de su vida después, de huyendo del holocausto, de llegar a México. Y al mismo tiempo, pues Tatiana va teniendo su vida, ¿no? Y entonces lo que me parece maravilloso es que cuenta un poco Rusia, o mucho Rusia, pero cuenta ese México y cuenta esta historia entre mujeres. Son muchas historias entrelazadas en esta novela que se lee deliciosa. Ay, Carlos, muchas gracias. La describes muy bien. Mira, es una novela de autoficción, diríamos, ¿sí? Porque todo lo que está Qué contado bueno que lo ahí, dijiste tú, porque sí, yo te iba a preguntar que cuánto era tuyo de esto. prácticamente 100%. Tatiana es el personaje que está basado en mí. Ahí hay cierta ficcionalización, no es Claro. absolutamente todo, pero la abuela, la tía Modesta, toda la historia que está contada es 100% puntual, real. ¿Puedo preguntar si el criminal también? Sí, el criminal, los criminales, Correcto. el Ahorita les criminal de la diremos quién es el Bobe. criminal, pero bueno, venga. El criminal de la Bobe y el criminal de Tatiana, absolutamente ciertos. Ok. Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Mira, prácticamente hay detalles. Tatiana es fotógrafa y Ethel Krause es escritora. Y el otro día me preguntaba por qué puse a Tatiana como fotógrafa. Y después, ya ahora que se ha publicado, con comentarios de la gente que me ponen como a volar otra vez, me hacen sentir que está existiendo todo de nuevo, ¿no? Que todo es real, porque sí lo creo, el lenguaje hace existir. Y esa es la maravilla de la literatura. ¿Por qué la puse como fotógrafa? Porque Tatiana observa y es capaz de tener esa mirada que es una lente que en un pequeño antecomedor con tres ancianas que empiezan a contar su vida, ella ve lo que está ocurriendo casi casi como si fuera una fotografía o fuera una película más bien. Ella puede Ujú. meterse en ese mundo y recrearlo, pero no lo puede escribir. La que tiene que escribir es Ethel Krause. Y yo me tardé 40 años, querido Carlos, en sacar este libro. No quiere decir que los 40 años completos lo estuve escribiendo, pero sí quiere decir que me estuvo habitando la novela. Yo iba a los miércoles después de ese pacto bajo las jacarandas, que todo es verdad, en una fiesta familiar nos reencontramos y le digo a la Bobe, "Y hace mucho que no como tus comidas tan deliciosas". Me dice, vente a comer a la casa, yo te hago estas comidas y de paso platicamos. Y se convirtió en eso hasta su muerte. Y yo llegaba corriendo a la casa a hacer las notas y tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos. Cuando ella muere 2 años después, yo sé que tengo unas hebras de oro en las manos, pero no había suficiente escritora, no había suficiente mujer madura para poder lanzarse a esta aventura y fui a través de un infinito trabajo de humildad, Carlos, y de entender cómo yo tenía que crecer como mujer y como escritora para poder realizar esto. A Entonces, ver, pero tú eres escritora y eso te has dedicado toda la vida, eres una gran escritora y me encanta cómo la naturalidad, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cómo la Bobe, y bueno, de hecho la tía es peor, hablan con todo el que han vivido en México tantos años, ¿no? eh, Tienen un lenguaje que no es exactamente español, digamos que es español aprendido, y hay una naturalidad en la manera en que lo escribes que dices, claro, una mujer que llegó aquí en los años que llegó después de aprender otro que ella misma confiesa, híjole, a mí el español, pues sí, pero nunca pude como quisiera, y eso escrito es lo que te mete ahí, cuando ves cómo te contesta la Bobe, ¿no? Y de repente le falta un artículo, le falta un adjetivo o sí. tal, dices, claro, eso es, y eso te mete ahí, ¿no? Mira, eso es lo que más trabajo me costó, querido Carlos. Esa intermedio entre transcribir exacto como hablaba, porque casi sería
inentendible para el hispanohablante, o, o convertirlo en el español general. Claro, en el Entonces nuestro, pues estaría sí. yo destruyendo a los personajes. Encontrar ese lugar en el que ocurre la literatura, la magia de la literatura, ocurre en ese como lugar único, es como ese tercer espacio, ¿no? En donde tanto lo subjetivo como lo histórico y verdadero pueden coexistir y crear un nuevo ser a través del lenguaje. Y yo creo que eso me costó, bueno, mucho, mucho trabajo. La estructura también. Ahorita tú lo ves y como que se me fue, sale, ¿verdad? Se Pero siente, ese es tu talento. Tu talento es que encontraste una como estructura dice. que no se nota, pues. Ese es el Ah, talento que tú tienes y por eso lo haces como lo haces, Ethel, ¿no? pero Que no fíjate que se le ven las costuras, en ¿no? esta novela sí yo diría, como dice mi hija, sí, pero ¿a qué costo, no? Porque a ver, es increíble de Tatiana cómo Tatiana también llega en un momento y todo lo que va aprendiendo de ellas después por lo que le está pasando en su vida, Así ¿no? es. Es decir, su primera relación, ¿no? La relación con el criminal, como le llama pues a tu novio, pues ni siquiera quiero decir, bueno, tu amante, pero no, el novio de Tatiana, cómo va resolviendo eso en la cabeza, y cómo después de todo, pues su abuela y su tía son lo que son, como ella dice, no, pues casarse, no, yo no sé si fue exactamente mi decisión o no, ¿no? O cuántos hijos tengo, o todas esas conversaciones con otra generación, pero de la que estás aprendiendo muchísimo amor, ¿no? Sí, fíjate que sí. Y el samovar es esa como estafeta, es ese símbolo. El samovar, pues ya saben ustedes, es esa tetera rusa, ¿no? Que está en el centro, exactamente en el centro del hogar y que reúne a toda la familia para acercarse a sentir el calor, tomar el té, es estar en compañía en unos lugares de unos fríos inenarrables y no se puede vivir si no hay un samovar porque es lo que te calienta. Entonces, imagínate cuando esta mujer con dos hijos huye de todas las atrocidades que ha vivido, cruza toda Europa para embarcarse a América, y finalmente desemboca en México, que era un país que ni sabía que fuera eso. Y lo que se le ocurre traer, lo único que trae es un samovar, Es ¿sí? bellísimo. Se aferra al samovar Y no se y lo robaron, ¿eh? Porque te acuerdas que se lo roban, creo que llegando a Ciudad de México le roban cuando va de compras o no sé qué, y eso sobrevive, caray, ¿no? sí, y todo lo que pasa también cuando Tatiana trata de recuperar ese samovar, porque el samovar no solamente es el objeto físico, ¿no? Sino es ese símbolo de resistencia, de fuerza, de que, de que vamos a sobrevivir, y se lo trae Tatiana hasta la pandemia, ¿no? Cuando ya es una mujer madura y sabe que es entonces cuando necesita escribir, hacer real el samovar y por eso lo escribe, ¿no? Entonces el samovar, yo creo que es eso que todos necesitamos recobrar, una especie de calor y fuerza de hogar, un fuego en el hogar, un calor en el hogar, que no debemos perder. La Bobe sabe que pierde la lengua, la cultura, el país, todas las familiares que deja, los Todo, sí. hijos, todo lo que pierde, pero trata de conservar el samovar. Entonces, la gran lección que yo aprendí es esa, ¿no? ¿Cuál era mi samovar? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y yo las invoco a ellas, ¿no? Cuando estamos en la más fuerte oscuridad de la pandemia, ¿no? Entonces, es esta estafeta de las generaciones, como tú dices, que se van Porque el llevando. samovar también, o sea, lo que se construye ahí alrededor es amor, ¿no? Porque eso es lo que hay en esas conversaciones. E- En Es, esas abra- es conversaciones, por abrazo, cierto, Carlos. que la novela es increíble porque de verdad que hay momentos que uno se ríe con las intervenciones de unas, de otras, una corrigiendo a otra, la otra diciendo, no, no, ni preguntes eso, Tatiana, porque te va a contestar no sé qué. No, esos están llenos de esos momentos de amor, pero de conversaciones que uno conoce y reconoce, ¿no? De muchas maneras. Fíjate que sí, la conversación es el espacio donde ocurre la novela y es el espacio de la vida y es el espacio del abrazo. Y te voy a decir que la Bobe y la tía y toda mi familia que es de origen de Europa del Este,
eh, se enamoran de México precisamente porque México tiene como un samovar adentro, ¿no? Que es este calorcito humano, que pese a todo lo que pasa y todo lo que se ha ido transformando en nuestro país y las vicisitudes y cosas terribles que vivimos, yo sigo sintiendo que está ese calorcito que enamoró a mis abuelos, a mis padres, y que me sigue enamorando y que ahora soy capaz de sentirme no solo mexicana, sino también haber recuperado mis lenguas maternas y mi filiación y mis orígenes y poner mi samovar aquí enfrente del Déjame Zócalo de la Ciudad preguntarte, de México. porque hablas de la pandemia como hablas de los dos temblores, 85 y Sí. 17. Dices, llevaba 40 años con este libro un poco en mí. Y fue la pandemia en donde dijiste, ahora, vengan los cuadernos, venga esto, vamos a darle. Fue la pandemia cuando dije, es definitivo que yo ahora sí lo tengo que sacar. Yo había hecho muchas versiones y había llegado un momento en que yo reconocía y lo decía yo con amigas escritoras, no me gusta, voy a quitar todo lo que está y empezar de cero. Y me decían, uy, qué valiente. Y yo decía, no, trato de serle fiel a esto, trato de honrar esas memorias. Y con la pandemia fue no por el encierro, sino por la tragedia Claro, universal que estábamos viviendo, dije, yo tengo, ahora sí, que hacerle frente, dar la cara. Ya tengo la madurez como mujer y como escritora para dar la cara a esta historia. Y fue ahí cuando pude darle la última versión y ponerle el punto final. pero los Sí, tres últimos capítulos, el tiempo de Elena, el tiempo de Ana y el tiempo de Modesta, eh, es cuando el amor se convierte en literatura. sí, Cómo está contado, algo increíble, Ethel, y de verdad me lo tiré el fin de semana, lo disfruté enormemente, y nada más quiero abrazarte y creo que todo mundo tendría que ponerse a leer que es un acto de amor que relata otros actos de amor. Ethel, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias. Carlos, Ya lo está a la venta, recibo ¿no? enamorada de este libro, ¿eh? Sí, ya está a la venta, ya está a la venta y vamos a tener primera Es. presentación en la FIL de Minería. Perfecto, pues allá en Minería nos veremos. Gracias, Ah, Ethel, claro que que te vaya sí. muy bonito. Ahí nos Hasta damos el luego. abrazo. Ahí nos damos un abrazo, hasta luego, gracias.